Los patriarcas. Convendría antes de empezar a tener una visión general del marco geográfico en el que se desarrollan los acontecimientos que se van a narrar. La Biblia sitúa el fundamento y origen del pueblo hebreo. Es un hecho esencialmente sobrenatural. La vocación de Abraham, según el texto bíblico, la familia de Abraham era de Ur, del Caldea. Por diversas razones políticas, sociales y económicas, los teraritas se trasladaron a Harán. Allí fue donde Dios llamó a Abraham pidiéndole que se abandonase su tierra, la casa de sus padres, y se encaminase a un lugar que él le mostraría, donde haría nacer de él una gran nación. Abraham se pone en marcha apoyado en la promesa de Dios. Bendiciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Génesis 12:3. Y entreviendo una luz de su misión universal, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12:3. Efectivamente, la historia de Abraham hay que describirla teniendo presente en su origen y formación las reiteradas intervenciones por parte de Dios, que da vida al seno estéril de la esposa, elige a quien le place y usa continuamente de su misericordia acordándose de su alianza. Dios reitera las bendiciones de Abraham a su hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Isaac se casa con Rebeca y tiene como hijo a Esaú y a Jacob. Jacob suplantará a su hermano Esaú, recibiendo la bendición paterna, tras lo cual huye a casa de Labán, hermano de Rebeca. Una lección bíblica de mucho sufrimiento es la del exilio babilónico, donde aparece en el marco de la crisis el pueblo de Israel, crisis de un pueblo que sirve también de modelo a la crisis personal. Tras la muerte de Salomón, su reino fue dividido en dos: el reino del sur de Judá, formado por las tribus de Judá y Benjamín, y al norte el reino de Israel, formado por el resto de las tribus. Con el tiempo el pueblo cayó una y otra vez en la idolatría, hasta que Yahvé, no pudiéndolo soportar más, eso es Jehová, decide castigarles como única manera de ayudarles. En, en torno al año 722 a.C., los asirios del rey Sargón conquistaron el reino de Israel, y todo el pueblo es deportado a Asiria. El reino de Judá aguanta unos 50 años más, pero finalmente cae en manos de los babilonios, quienes también los deportan y arrasan Jerusalén y el templo. Ya todo el pueblo elegido está en el exilio, pero sí tenemos dos exilios diferentes. También tenemos dos maneras diferentes de reaccionar ante un mismo hecho. Una lleva a la destrucción, la otra a la redención. Los antiguos hebreos consideran que solo en el templo de Jerusalén se podía adorar a Dios. Allí los sacerdotes eran los encargados del culto. El pueblo no podía relacionarse directamente con Dios y se limitaba a entregar a los sacerdotes las ofrendas para que ellos hicieran el sacrificio. Era una religión alejada del pueblo, y al perder el templo se quedaron sin la posibilidad de relacionarse con Dios, ni siquiera indirectamente. Isaac, hijo de uno de los patriarcas del pueblo de Israel, su nombre significa risa. Hijo de Abraham y Sara, su nombre significa hará reír, y se debe a la hilaridad que causó a su madre Sara el anuncio de un viajero al que había hospedado, de que haría luz a un hijo, pues dada su edad no podría creer que estaba embarazada. Génesis 17 dice: según el relato bíblico, Sara contaba con 90 años y Abraham con 100 años en ese momento. Isaac y el pacto del judaísmo. En la tradición bíblica, el parto sobrenatural de Isaac fue un resultado del pacto que realizó Yahvé con Abraham y que selló la elección del pueblo judío
como receptor de la ley divina. El símbolo tangible de ese pacto sería la circuncisión, cuyo nombre usual en hebreo, milá, significa literalmente pacto. En razón de esto, el libro de Amos sugiere que el nombre Israel era uno de los nombres de Isaac. La crítica bíblica por lo general considera, sin embargo, que este se aplica a su hijo Jacob. Jacob era uno de los dos hijos gemelos de Isaac, siendo Esaú el primogénito. Sacrificio de Isaac. Uno de los episodios más controversiales teológicamente del texto bíblico concierne también a Isaac durante su infancia. Relata que Dios, para probar que a Abraham, le solicitó que sacrificara a su hijo en el monte Moría. Aunque destrozado por la pena, Abraham accedió al mandato, pero enviado por Dios lo detuvo en un último momento y le ordenó que sacrificara un carnero en su lugar. Este sacrificio ritual fue el origen de las prácticas sacrificales llevadas a cabo en el templo de Jerusalén durante la época del reino de Israel. Matrimonio y descendencia de Isaac. Isaac contrajo matrimonio alrededor de los 40 años de edad, cuando su padre Abraham envió a Eliezer a buscarle una esposa. Rebeca, hermana de Labán, fue elegida. Al ser Rebeca estéril, Isaac solicitó a Dios que le permitiera parir, y Rebeca tuvo a los 60 años 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. La preferencia de Isaac por el primero, su primogénito, dio lugar al episodio del engaño a Jacob, que tras haber comprado de Esaú la primogenitura por el plato de lentejas, un día que esto llegó hambriento a su casa, obligó a Jacob a disfrazarse con una piel de cordero para simular que su hermano y obtener la bendición paterna. Tras un periodo de carencia, Isaac emigró hacia Gerar, donde afirmó un trato de paz con el rey filisteo. Luego se afincó en Beerseba, en donde renovó la alianza con Yahvé. El amor de Cristo por la Iglesia. Una de las ilustraciones usadas por el apóstol Pablo para simbolizar a Cristo y su Iglesia es la del marido y su mujer. En este símbolo, el marido está representado por Cristo y la mujer está ilustrada por la Iglesia. Este cuadro es semejante a la ilustración usada por el apóstol Juan, en el cual se habla de la Iglesia como una novia. Apocalipsis 19, 7, 21, del 2 al 9. Hay muchas lecciones contenidas en el uso de Pablo, de un marido y una mujer como símbolos de Cristo y la Iglesia. Él dice que la Iglesia, como la desposada de Cristo, debe sujetarse al Señor, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, Efesios 5, 22 al 24. Aunque estas palabras no necesariamente puedan aplicarse al arreglo de matrimonio humano imperfecto de hoy. De hecho, ellas ilustran apropiadamente la relación que debería existir entre la Iglesia y su novio. Cristo ha destacado un ejemplo perfecto en cada respecto a su futura novia. Por lo tanto, no es solo apropiado, sino necesario que su novia, la Iglesia, se someta a su guía y dirección. El versículo clave de nuestra lección indica otro elemento importante de la sujeción de la Iglesia de Cristo. La sujeción de un año al otro nos recuerda que esta clase de novia está compuesta de muchos miembros y cada uno tiene una responsabilidad uno con el otro.